Hola a todos, aquí estoy con un nuevo vídeo. Este vídeo lo voy a grabar porque me lo han pedido varias personas a través de mensaje. Es un tema que me suelen preguntar bastante a menudo y es cómo eliminar grasa de la zona del abdomen, cómo eliminar la barriga. Bueno, si estás interesado tanto en este tema como en temas relacionados con esto, con la nutrición, con el deporte, con el fitness, con trucos sobre alimentación, sobre entrenamiento, pues bueno, te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita para que cuando publique algún vídeo lo puedas ver de los primeros. Si tienes algún comentario o algo que preguntarme, lo puedes hacer tanto en los comentarios como por privado, y si crees que a alguien le podría interesar, pues lo compartes. Así que empezamos. Bueno, pues para empezar a hablar de cómo eliminar la grasa de la zona del abdomen, tenemos que traer a escena varios conceptos, que son flexibilidad metabólica, sensibilidad insulínica y función mitocondrial. Estas tres cosas deben estar controladas para que seamos capaces, a través de un programa de entrenamiento y de nutrición orientado a quemar grasa, podamos quemar la grasa del abdomen. Ya había explicado en un vídeo que publiqué hace varias semanas que dependiendo de dónde nuestro cuerpo acumule grasa, podemos saber cuáles son las hormonas que tenemos desreguladas. Y en el caso de la acumulación de grasa en el abdomen, venía motivada o era por culpa de la insulina. Ok, la insulina es una hormona que el cuerpo segrega cuando comemos hidratos de carbono o cuando se elevan, ya sea por el consumo de hidratos de carbono o por cualquier otra causa fisiológica del organismo, se elevan los niveles de glucosa sanguíneo. Cuando la glucosa, que tiene que estar constantemente en la sangre en un rango estable, se eleva, el cuerpo detecta que hay niveles demasiado altos de glucosa, lo cual no puede suceder, y le dice al páncreas que segregue insulina. La insulina lo que hace es estimular unos receptores que hay en las membranas de las células para que la glucosa pueda, a través de esa llave que podríamos considerar la insulina, abre esa cerradura para que la glucosa pueda entrar en el interior de la célula. ¿Qué sucede? Que no todas las células tienen esa cerradura sensible a la insulina. Y esto, a pesar de que nacemos con esa buena sensibilidad insulínica y esa buena flexibilidad metabólica, nuestro cuerpo la va perdiendo con el tiempo debido al estilo de vida o debido a la forma en la que nos alimentamos. Hablemos de lo que es la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad de nuestro organismo de pasar de usar un sustrato energético a otro dependiendo de qué tipo de actividad estemos realizando o qué tipo de requerimientos el cuerpo necesite en función de lo que esté sucediendo en nuestro entorno. O sea, es capaz de pasar de usar glucosa a usar grasa dependiendo de las necesidades. Y como había dicho, nacemos con esta capacidad, pero debido a nuestra mala forma de vivir, lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, nos volvemos sedentarios y además comemos de una forma incorrecta. Introducimos hidratos de carbono en todas o prácticamente todas las comidas del día sin tener actividad física. Nuestro cuerpo pierde esa capacidad para pasar de un sustrato energético a otro porque lo hacemos vago, acostumbrándolo a usar solo glucosa como fuente de energía, y le cuesta o es incapaz de utilizar la grasa. Y esto lo que nos hará es engordar, engordar y engordar. Bueno, pues vamos a poner dos casos para que se pueda entender cuál es la diferencia entre una persona con una buena flexibilidad metabólica y lo que come y qué sucede en su cuerpo, y otra persona con una mala flexibilidad metabólica y teniendo en cuenta lo que come, qué sucede en su cuerpo. Para una persona con una buena flexibilidad metabólica que come, por ejemplo, hidratos de carbono, una comida rica en hidratos, su cuerpo será capaz de gestionar esos hidratos de carbono de forma correcta. Y cuando
esos hidratos de carbono sean digeridos y absorbidos en forma de moléculas más pequeñas como la glucosa a través del intestino y pase al torrente sanguíneo, su cuerpo, que tiene una buena sensibilidad insulínica, lo que hará es estimular los receptores de las membranas, especialmente los de las células musculares, para que sean capaces de dejar entrar a la glucosa y almacenarse en su interior, sin ningún problema. Cuando esa misma persona con buena flexibilidad metabólica come una comida alta en grasas, su cuerpo, como no ha perdido la capacidad de usar esa grasa como fuente de energía, será capaz de utilizar esos ácidos grasos procedentes de la digestión de la grasa como fuente de energía y no se terminarán acumulando en forma de triglicéridos o grasa en los adipocitos, que son las células que acumulan grasa. Lo que sucede también con estas personas con buena flexibilidad metabólica es que durante los procesos de ayuno prolongado su cuerpo es capaz de utilizar casi de forma exclusiva la grasa como fuente de energía y deja las reservas de glucosa para cuando exista algún esfuerzo físico puntual. Vamos ahora a ver el caso contrario. Una persona con una mala flexibilidad metabólica. Una persona con una mala flexibilidad metabólica, sucedería esto. Como normalmente las personas con mala flexibilidad metabólica suelen ser personas sedentarias, pues lo que sucedería es lo siguiente. Si esa persona come una comida rica en hidratos de carbono, esos hidratos de carbono se digerirán, irán al intestino, se absorberán en forma de glucosa, pasarán a la sangre, esa glucosa se elevará en sangre, el mismo mecanismo se activará en el páncreas, segregará insulina para que estimule los receptores, principalmente los musculares, pero como esas células musculares tienen o muy poca o prácticamente nula capacidad de almacenamiento de glucosa en su interior, porque son células que no están acostumbradas a trabajar, por lo tanto, son células que se han acostumbrado a no acumular glucosa para ser usadas en ejercicios intensos. Pues lo que hará la insulina es activar ese receptor que no permitirá que la glucosa entre, o que permitirá que la glucosa entre, pero como tiene tan poca capacidad de almacenamiento, pues no será capaz de meter más glucosa en su interior. Y el cuerpo, como detecta que siguen estando elevados los niveles de glucosa sanguínea, pues manda otra señal al organismo para que segregue más insulina, para que consiga evacuar eso. ¿Qué sucede? Que esas células musculares ya tienen su depósito de glucosa lleno y además la sensibilidad de las cerraduras a esa llave de la insulina es tan mala que no consigue activar mayor entrada. Por lo tanto, lo que hará es totalmente lo contrario. Lo que hace es estimular los receptores de las membranas de los adipocitos, que son las células que acumulan grasa, para que deje pasar la glucosa a su interior y se convierta en grasa. Por lo tanto, mantener la insulina alta lo que no va a hacer es engordar. Y entonces lo que tendríamos que hacer es mantener la insulina baja. Luego hablaremos un poquito más de esto. Vamos a suponer que esta persona lo que hace es comer una comida rica en grasas. Como esta persona tiene una mala flexibilidad metabólica y además es una persona sedentaria, prácticamente ha perdido la capacidad para usar la grasa como fuente de energía. Se ha acostumbrado a utilizar solo la glucosa durante prácticamente todas las horas del día. Por lo tanto, esa grasa procedente de la alimentación, en vez de ser usada como fuente de energía, se va a acumular en los adipocitos, que son las células que acumulan grasa en forma de triglicéridos. A estas personas, cuando hacen ayunos prolongados, como no tienen capacidad para usar grasa, lo que les va a suceder es que sus depósitos de glucosa van a descender muy rápidamente y esto les va a producir antojos y ganas constantes de comer, sobre todo cosas con hidratos de carbono, que si algo dulce, que si algo de pan, que si unas galletas, que si una pizza, que si cosas por el estilo, constantemente. Y constantemente se producirán esas hiperglucemias, sube la glucosa y esas hipoglucemias reactivas, producto de que su cuerpo solamente sabe usar glucosa como fuente de energía y estarán todo el día en esa montaña rusa de
estar picoteando o estar comiendo cosas que tengan hidratos de carbono y que van completamente en contra del objetivo, que es, primero, estar sano, teniendo una buena flexibilidad metabólica y una buena sensibilidad insulínica, y segundo, quemar la grasa que tienen acumulada, sobre todo en la barriga. Hablemos ahora de un tercer factor que mencioné al principio del vídeo, la función mitocondrial. Las mitocondrias son unos orgánulos celulares que están en todas las células del organismo y son los encargados de abastecer de energía a las células a través de los sustratos energéticos, como pueden ser la grasa o la glucosa. Pues bien, personas deportistas tienen bastantes mitocondrias en sus células. Las personas sedentarias tienen muy pocas mitocondrias en sus células. Por lo tanto, las personas que practican deporte de forma frecuente tienen un alto número de mitocondrias que son capaces de quemar grasa de forma eficiente. Las personas sedentarias, en cambio, tienen muy pocas mitocondrias que además tienen muy poca capacidad o nula capacidad de quemar grasa como fuente de energía. Así que la clave aquí está tener una buena cantidad de mitocondrias. ¿Cómo lo conseguimos? Pues para responder a ello tenemos que pasar indiscutiblemente por el ejercicio físico. La actividad física es la que va a modular la cantidad de mitocondrias que nuestras células contengan. ¿Cualquier tipo de actividad física aumenta el número de mitocondrias? Bueno, a ver, el ejercicio cardiovascular aumenta el número de mitocondrias, pero está demostrado que el ejercicio de fuerza y especialmente el ejercicio de fuerza de alta intensidad o incluso el HIIT, el High Intensity Interval Training, el ejercicio a intervalos de alta intensidad, es el que mayor génesis mitocondrial produce, el que mayor capacidad tiene de producir nuevas mitocondrias. Lo que está demostrado es que el ejercicio de pesas, especialmente el de alta intensidad o el ejercicio de intervalos de alta intensidad o HIIT, es el que mayor cantidad de mitocondrias produce. Por lo tanto, cuando entrenamos pesas durante 45 minutos o una hora, estaremos consiguiendo dos cosas. Por un lado, estimular a las células musculares para que tengan mayor capacidad de almacenamiento de glucosa en su interior y a sus membranas para captar más glucosa después del entrenamiento. Y por otro lado, lo que estaremos haciendo es vaciando esos depósitos de glucosa, dejando los depósitos vacíos o prácticamente vacíos, para que luego el cuerpo utilice grasa como fuente de energía durante el resto de horas del día. También podríamos incluir algo de ejercicio cardiovascular a posteriori. Una vez las reservas de glucosa estén prácticamente agotadas, al cuerpo no le quedará otra que utilizar grasa como fuente de energía. Por lo tanto, ya sabemos, para aumentar el número de mitocondrias, o sea, para mejorar la función mitocondrial, ejercicio de fuerza de alta intensidad o ejercicios HIIT, principalmente. Ahora hablemos de cómo mejorar la sensibilidad insulínica. Y aquí tendremos que ir principalmente a dos factores. Por un lado, el ejercicio. Habíamos visto que entrenando ejercicios de fuerza íbamos a mejorar la sensibilidad de esas membranas celulares para ser capaces de captar glucosa, que es el combustible que se utiliza para los ejercicios de fuerza, y además íbamos a mejorar la capacidad que tienen esas células musculares de captar y almacenar glucosa en su interior. Por otro lado, la nutrición. Y aquí tenemos que ser bastante precisos. Depende muy directamente del tipo de hidratos de carbono, de la cantidad de hidratos de carbono y del momento del día en el que introducimos esos hidratos de carbono, puesto que no podemos alimentarnos como un deportista siendo personas sedentarias. No podemos comer hidratos de carbono a todas horas del día cuando resulta que nosotros no tenemos una demanda energética de las fibras musculares que demandan glucosa durante el resto del día. Por lo tanto, mi recomendación es siempre, independientemente de cuál sea nuestro estilo de vida, única y exclusivamente con la excepción de personas
que estén buscando hipertrofia, o sea, aumento de masa muscular como única prioridad, yo recomendaría que tanto la primera, incluso las 2 primeras comidas del día, las hiciéramos compuestas de grasas buenas y una fuente de proteína, y limitáramos los hidratos de carbono para la comida del mediodía, por ejemplo, y algo en la merienda, y volver a algún tipo de vegetal con una buena fuente de grasa y una buena fuente de proteínas a la última hora del día o a la cena. Esa es mi recomendación. Obviamente, luego habría que estudiar cada caso concreto y diseñar un programa específico, tanto de entrenamiento como de alimentación, para poder hacer mucho más eficiente el programa o el objetivo que estemos buscando. Así que, resumiendo, para quemar la grasa del abdomen tenemos que mejorar nuestra sensibilidad insulínica, nuestra función mitocondrial y nuestra flexibilidad metabólica. Y esto lo hacemos a través de un tipo concreto de entrenamiento, especialmente el entrenamiento de fuerza, y a través del control alimentario. Mantener controlado en qué momento del día, qué tipo de hidratos de carbono y en qué cantidad los comemos a lo largo del día y en las diferentes comidas. Bueno, esto es todo. Espero que el vídeo les sea de utilidad. Ya sabes, si no te has suscrito, te pido que te suscribas, que actives la campanita para que cuando vuelva a publicar algo te llegue una notificación, que si tienes alguna duda o algo que comentar, lo hagas en la sección de comentarios o me lo mandes por privado, y que si crees que a alguien esto le puede ayudar, pues que lo compartas y a lo mejor estarías ayudando a más personas. Pues eso, nos vemos en el próximo vídeo.